Soy José Ángel, técnico de prevención de riesgos laborales y bueno, una de las cuestiones que preocupan, sobre todo en el sector del comercio, la tipología, decíamos, de la microempresa, de la pequeña empresa, incluso del trabajador autónomo, ya por ende quizá también algo que se aplica menos o se tiene más como asignatura pendiente en la gran empresa y evidentemente se potencia esta carencia en el sector del pequeño comercio, de la microempresa. Un aspecto serían aquellos riesgos de carácter psicosocial a los que comúnmente todo el mundo llama estrés y muchas veces pues esos factores vienen influidos por diferentes motivos o diferentes causas que si en trabajadores se contemplan una serie de factores de riesgo, en autónomos habría que añadir otra serie de factores de riesgos como pudiera ser la adicción al trabajo que rara vez se encuentra en trabajadores por cuenta ajena. En trabajadores por cuenta ajena nos encontramos más un clásico de patología psicosocial o de enfermedad psicosocial motivada por diferentes factores que muchas veces decía todo llamamos estrés y estrés sería uno de ellos, pero por ejemplo podemos detectar fácilmente causas de factores de riesgo como la insatisfacción laboral o lo que sería el burnout, el estar quemado, la carga mental, la fatiga psíquica o el propio mobbing, el acoso moral, que puede darse más comúnmente y que incluso muchas veces se pretenden se atacan estos factores de riesgo desde la dirección al resto de trabajadores, cuando en muchos casos puede darse en todas las direcciones jerárquicas de la empresa, incluso en pequeños comercios, en pequeñas empresas, puede darse incluso de trabajadores al autónomo, y el autónomo puede verse incluso maniatado, de tal manera que puede sufrir perfectamente un acoso moral o cualquier tipo de factor de riesgo similar relacionado ya por la propia organización o la propia estructura que tienen estas microempresas. Decía que por añadidura a este tipo de enfermedades profesionales estaría otra que detectamos, que sería la adicción al trabajo, difícil de detectar porque rara vez la va a declarar quien la padece y que es muy propia tanto en comercio como en profesiones liberales, que incluso sin necesidades económicas pueden dedicar horas, podemos decir horas de vida, que se sacan de la vida familiar o de algo que está tan de moda ahora, la conciliación familiar, para dedicarlas por esa pasión por el trabajo. Claro, los síntomas y las patologías que se pueden presentar son muy diferentes, y la única labor que podemos tener los técnicos cuando nos encontramos con factores de riesgo de este tipo es determinar si el origen es laboral, poco más. Nosotros no somos ni psicólogos ni somos psiquiatras, evidentemente recomendaremos a lo sumo el ponerse en manos de facultativos que puedan tratar este tipo de enfermedades, pero no es poca la dificultad que nos encontramos cuando en una situación de estas tenemos que determinar si el origen puede estar motivado como causa del trabajo, de la actividad que desarrolla propiamente la empresa, o interfieren temas personales. Nada tiene que ver, donde más se potencian las relaciones personales y las profesionales en la microempresa, con las relaciones profesionales que pueda haber únicamente. Las relaciones profesionales se quedan reducidas a eso en la gran empresa. Digamos que están mucho más mezcladas y es muchísimo más difícil de determinar. Decía más a más esta dificultad porque muchas veces yo he conocido casos personalmente, en concreto pues recuerdo un obrador en el cual hubo un mobbing, que incluso ese autónomo propietario de ese obrador familiar de toda la vida, por el acoso de una trabajadora tuvo que cerrar el negocio, porque aquello motivó una serie de denuncias y una persecución de denuncias y una serie de actuaciones, pues bueno, que las padeció en primera línea, y en algo tan delicado como pueda ser la atención al público y en una prestación de un servicio, pues evidentemente ahí la clientela, un bar que coja fama, aun siendo mentira, de un trabajador desleal
que allí ha habido salmonelosis o que ha habido cualquier tema puede estar perfectamente acosado un empresario por esas actuaciones de deslealtad o de resquemor de un trabajador descontento y hacer que ese negocio se ponga en un riesgo económico que pueda llevar incluso al cierre. Bien, aunque a priori parece ser que todas estas enfermedades psicosociales que pueden darse en una línea ascendente siempre de la dirección hacia los trabajadores, nos encontramos que en muchos casos el pequeño comercio ahí se interacciona de tal manera que no siempre es así, incluso de los propios trabajadores pueden acosar perfectamente o pueden actuar aprovechando las propias tareas que se derivan de su trabajo para, digamos, vengarse o, no sé cómo decir, o resarcirse del empresario que los ha contratado. Claro, esto a más cuando estamos hablando de negocios cuya actividad está a la vista en atención directa al propio cliente, en escaparates y en muchas más cosas. Pero bueno, es un tema muy delicado, solo puedes llegar a chequear o a detectarlo con el consentimiento o bien del empresario, del autónomo o bien del trabajador, y decía que la mayor dificultad es pues detectar si el origen es laboral. Puede ser que la situación personal, económica en esta época produzca un estrés importante en una persona, pero realmente la actividad no le produce ningún estrés y muchas veces se achaca todo al estrés, porque muchas veces es muy difícil, todos somos humanos, nadie separa los los problemas personales de los problemas del trabajo y se interfieren unos con otros. Entonces, pues bueno, ahí nos encontramos una de las dificultades más desconocidas que evidentemente, aunque no se tienen en cuenta, sí que se ha demostrado que el clima laboral que puede imperar en una empresa aumenta porcentualmente de forma relevante en la siniestralidad y en la estadística de los accidentes de trabajo que pueda tener una empresa, sea pequeña o sea muy grande.